ahora y para siempre. Los que confían en Jehová son como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, Señor. Usted está alrededor de su pueblo, Padre bendito. Gracias le damos, Señor. Amén. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Me liberó, me liberó. Rompió cadenas de esclavitud. Siento la gloria de mi Jesús. Doy gloria a Dios, Él me liberó. Doy gloria a Dios, Él me liberó. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Me liberó, me liberó. Rompió cadenas de esclavitud. Solas tiempo yo a mi Jesús. Doy gloria a Dios, Él me liberó. Doy gloria a Dios, Él me liberó. Aleluya, gloria a Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento la paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento la paz. Yo siento el amor que Dios me da. Gloria a Dios. Señor. Gracias, Padre mío, bendito sea. Vamos a ofrecerle otra alabancita, mi Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca, y caminarán en los caminos del Señor. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca, y cantarán en los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es exalto en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria del Señor es grande.
Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca y cantarán en los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, mas mira de lejos al altivo. Amén. Bendito sea mi Señor. Gloria a Dios, alabado y bendecido sea mi Señor. Gracias, Padre mío. Sabemos que usted recibió estas alabanzas. Amén. Y ahora, Señor, vamos a escuchar su maravillosa palabra. Sí, Señor. Mira que usted sabe, Señor, que necesitamos escuchar. Amén. Gracias, Padre mío. El siervo a quien usted ha escogido va a llevar su palabra para poder decirle gracias, Señor, Amén. por Bendito todo. Dios, gracias a usted. Amén. Gloria a Santo Dios. nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia del Señor Jesucristo, presente en este lugar y también a través del Señor Amén. Espíritu Santo, que es quien lleva su palabra, lleva el poder, la presencia de la palabra de Dios a todos a nuestro espíritu, nuestro corazón, a las vidas que Él nos ha dado ahora. Bendito sea el Señor. Que Dios sea bendiciendo a todos los hermanos y hermanas que se encuentran a la distancia. Amén. Que Dios bendiga grandemente a través del Señor Amén. Jesucristo. Damos gracias a Dios por darnos esta nueva oportunidad. En este lugar estamos reunidos. Amén. Bendito Dios, como todos los días miércoles, para seguir escudriñando ese precioso libro de los Hechos de los Apóstoles que narraron los hechos del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, y que fielmente fueron predicando el mensaje de las buenas nuevas de salvación según las instrucciones que había dado el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Así que les invito nuevamente, hermanos, con ese corazón, así como hemos orado, hemos alabado, hemos adorado al Señor en esta tarde, asimismo con ese corazón dispuesto, les invito para que continuemos en esta ocasión escuchando la voz de quien sigue hablando. Bendito sea el Señor a su amada iglesia. Gloria sea al Señor, nuestro bendito Dios. Amén. En el maravilloso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de los Hechos, por favor, Entre hermanos. amada iglesia del Señor, en el libro de los Hechos, Dios le bendiga, amado hermano, bienvenido. Gloria a Dios. En el capítulo 14, vamos al libro de los Hechos, capítulo 14, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Habíamos estudiado los primeros 7 versículos. Ahí habíamos visto, amada iglesia del Señor, de que los apóstoles Pablo y Bernabé y los demás hermanos fielmente llevaron el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de las buenas nuevas, de la salvación y de la vida eterna. Y dice la palabra de Dios que predicaban con denuedo y que Dios iba bendiciendo esa obra misionera que ellos iban llevando, hasta que se levantaron los contrarios al Evangelio
los que no quieren saber nada de Cristo, los que no quieren saber nada de que tienen que arrepentirse, de aceptar y de recibir el favor de Dios a través del Señor Jesucristo y de su obra salvífica en la cruz en el Calvario. Dice la Sagrada Escritura que ellos, por órdenes del Señor Jesucristo, ante tanto improperio, ante tanta ofensa, ante tanta persecución, y hasta estaba en riesgo las propias vidas de ellos, tuvieron que huir de Iconio. En esa parte nos habíamos quedado, pues ahora tenemos el resto de la enseñanza desde el versículo 8 hasta el 23, pero con el contexto vamos a ver desde el versículo 6 hasta el versículo 23. En el precioso y santo nombre del Señor Jesucristo, la palabra de nuestro amado Dios nos dice de la siguiente manera. Versículo 6. Los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Allí continuaron anunciando el Evangelio. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses con D minúscula se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas al Dios vivo, que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron
ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Gloria a Dios. Que nuestro bendito Señor, que nuestro amado Dios añada bendiciones a su palabra en cada uno de nosotros. Si usted puso atención a lo que leyó, en verdad, el Espíritu Santo le impactó a usted con esta historia real, verdadera, de hombres y también de mujeres que decidieron dar la espalda al mundo, dejarlo todo. Si escucharon, dejarlo todo y seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Ellos no se preocuparon de no tener casa, de no tener un sueldo, un mensual, una remuneración. No se preocuparon qué comerían, dónde dormirían. Todo lo dejaron atrás y siguieron las pisadas del Señor Jesucristo. Ahora sí se da cuenta cuán diferente es llamarse apóstoles en este tiempo. Cuán diferente es llamarse ministros del Evangelio en este tiempo. Cuán diferente es llamarse discípulos del Señor Jesucristo en este tiempo. Nos impactó la palabra que acabamos de leer. Ellos no llevaron alforja. Lo único que llevaron es amor en sus corazones. Tenían una relación permanente y continua con el Señor Espíritu Santo. Vivían unas vidas consagradas. Vivían en completa unión al Señor Espíritu Santo, alineados a la voluntad de Dios. ¿Qué decir de la iglesia de este tiempo? ¿Qué decir de los servidores de este tiempo que han puesto su ojo, su mirada en el poder, en el dinero? ¿Cuánto me van a pagar para predicar? Voy a ir a predicar, tienen que darme un hotel de lujo, tienen que darme movilización de lujo, tengo que viajar en avión en primera. Y primero me hacen el depósito, si no, no voy. ¡Qué vergüenza! ¿Qué es lo que han hecho en los lugares supuestos de adoración espiritual de Dios?
que han hecho las congregaciones, cafeterías, heladerías, cristotecas, así lo llaman, y han llenado de orquestas numerosas en donde los supuestos cristianos llegan con las mejores galas a exhibir sus mejores ropas, sus mejores peinados. Se olvidaron del ornato interno y solamente van a dar placer a la carne, a dar placer al alma, a las emociones, a los sentimientos, a los deseos y a las pasiones, y no al espíritu, en donde Dios tiene el encuentro con cada cristiano en el espíritu, en un lugar precioso de comunión del hombre espiritual con su Dios que es espíritu. ¿Qué es lo que vemos en este tiempo? Tremendos espectáculos. ¿Qué es lo que se ve a través de las redes sociales? Verdaderas orgías, verdaderas comilonas, y nada de espiritualidad. Solo le tienen a los disque cristianos entretenidos entre músicas y bailes, y así salen de entre cuatro paredes a seguir siendo los mismos. ¿Y qué ha dicho Dios? Que tienen que ser como el Señor Jesús. Nosotros estamos viendo cómo los apóstoles del Señor Jesucristo, todos, a su debido tiempo, en cada una de sus misiones, sufrían por causa de predicar la verdad, sufrían por causa del Evangelio, padecían, sufrían persecución, les azotaban, les golpeaban, les metían en las cárceles, y como acabamos de leer, les apedreaban hasta llevarles a la muerte. Les metían presos y les decían que no den a conocer el nombre de Cristo Jesús, que pueden hablar de todo lo que ellos quieran, menos de Cristo Jesús, menos del Evangelio. Así es la iglesia moderna, así es la iglesia en estos tiempos. Hablan de todo, menos del Evangelio. Hablan de todo, menos del pecado. Hablan de todo, menos de santidad. Hablan de todo, menos de hacer las cosas con orden y con decencia en la congregación de los santos en luz, y por donde vamos a trabajar damos buen testimonio. Gracias a Dios por su remanente fiel y verdadero, que vive a Cristo y que anuncia el mensaje de la salvación y la vida eterna, con vestiduras blancas y de lino fino. De ellos sale el olor grato y fragante. Hermanito William, tenga la bondad de me abriendo la puerta. De esos corazones salen el olor grato y fragante, olor que ama el Señor Jesucristo percibir en sus siervos, en sus enviados. ¿Qué diferencia hay de la iglesia del primer tiempo, del primer siglo, con la iglesia de este entonces? Puro palabra muerta, no palabra viva y eficaz, que penetra hasta llegar al espíritu muerto y darle Dios vida al que ha tenido fe. Como dice la palabra de Dios aquí, que todos los que oyeron el mensaje creían en Cristo Jesús. Pero antes de aquello, dice la palabra de Dios que hubo un milagro extraordinario
que había un hombre que había nacido desde el vientre de su madre enfermo. Dice aquí imposibilitado. Es decir, este hombre era cojo. No podía caminar y solo se sentaba en la plaza principal de esta ciudad que acabamos de leer, de Iconio. Y llegó el siervo de Dios y mirándole a los ojos, porque eso es lo que es un siervo, es un depósito de Dios, es un depósito del Espíritu Santo. Y era Dios mismo en Pablo que vio la fe en ese hombre, en esa necesidad. Él vio fe. Él creyó en el Señor Jesucristo. Él creyó en el Evangelio. Él supo que era un pecador y era Dios el que le estaba dando la oportunidad de ser perdonado, de ser salvado y obtener una vida nueva para vivirla por toda la eternidad. E inmediatamente se produjo el milagro. Y como era un lugar público, todos los que estaban en ese lugar vieron el milagro y todos se tiraron a darles la gloria, la honra, la alabanza. Y ellos inmediatamente, dice, despojándose de sus vestiduras, ellos se metieron en medio del pueblo y les dijeron: nosotros somos seres humanos como ustedes, solamente Dios, levantando el corazón, las manos, dijeron: solamente el Creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que hay en el universo, solamente Él es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. ¿Y qué es lo que vemos en estos tiempos? Hombres mentirosos y hasta mujeres mentirosas. ¿En dónde ha dicho Dios que la mujer tiene que subir al púlpito? ¿Acaso se acabaron los hombres? ¿Acaso ustedes no han leído lo que pasó desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 3? ¿Acaso ustedes no han leído por qué se produjo la ira del hombre? ¿Quién era el que tenía la obligación de hablar de parte de Dios? Adán, y se cayó la boca. ¿Y quién hablaba? La mujer. Ella daba las órdenes, ella hablaba de parte de Dios, y ese no es el plan de Dios. Las cosas en este entonces están tan trastornadas, trastocadas. Es terrible lo que está sucediendo en estos tiempos. Necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos, los que se han ido de la gracia de Dios, los que se han engrosado los ejércitos de la apostasía, es hora de volver al Señor Jesucristo. Es hora de volver a la sana doctrina. Es hora de volver a vivir con propósito celestial. Estas personas, creyentes en Cristo Jesús, impactaron pueblos, impactaron con la palabra de Dios a muchas personas. A muchas personas. Esto es maravilloso. A muchas personas gentiles, no a israelitas, no a judíos, sino a gentiles, porque los judíos no querían saber nada de Cristo, nada del Evangelio, hacían oposición. Este es un pasaje maravilloso. La bendición de Dios vino para las demás naciones conforme a la promesa. Y hoy es lo que estamos disfrutando, ese periodo maravilloso de la gracia, en donde el Espíritu Santo se ha derramado y nos ha dado esa fe para creer en Cristo y ser nosotros perdonados y ser hechos nuevas criaturas.
La regeneración se ha producido en nosotros y Dios sigue trabajando en nosotros. ¿Para qué? ¿Para que nos encerremos en 4 paredes? ¿O para que vayamos a dar en el mundo un nuevo testimonio de vida al estilo, a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Tan maravilloso es Él. Ellos fueron impactados primero sus vidas para luego ser de impacto en el mundo. Iban predicando la vida, iban llevando el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Jamás se avergonzaron. Ellos eran los que decían: no palabra de hombre, palabra de Dios. Eso es darle gloria a Dios. Así que en los lugares en donde dan gloria a Dios, donde se obedece al Evangelio, donde se obedece al Señor Jesucristo, ahí es donde se da gloria a Dios. En los otros lugares, lamentablemente, puro engaño y pura mentira. Ahora tú ya sabes, al leer este pasaje, tú ya sabes si eres un verdadero siervo de Dios o solo lo dices que eres. Ellos lo dejaron todo, absolutamente todo, con tal de servir a Cristo por su amor. Vamos a hacer la introducción. Pablo y Bernabé, para los hermanitos que acabaron de llegar. Nosotros ya culminamos este instante la introducción. Vamos a hacer una síntesis. Pablo y Bernabé enfrentaron desafíos al predicar el Evangelio. Desde un milagro que provoca una respuesta errónea de la multitud hasta una feroz persecución de parte de aquellos que rechazan el mensaje. Este pasaje que acabamos de leer de Hechos capítulo 14, desde el versículo 8 al 23, nos muestra cómo los apóstoles del Señor Jesucristo perseveraron en su labor, en su misión, a pesar de las diferentes dificultades por las cuales ellos estaban pasando, sobresaliendo la fidelidad a Dios y el poder transformador del Evangelio. Fueron unos instrumentos que usó mucho, bastante, con poder y autoridad el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Este estudio, amada Iglesia del Señor, nos invita a reflexionar sobre cómo debemos responder nosotros ahora en este tiempo ante los desafíos de la fe y cómo podemos continuar manteniéndonos firmes en nuestra misión, en nuestra labor de seguir proclamando el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a desarrollar, como siempre lo hacemos, en 5 puntos este estudio. Punto número 1: el milagro del cojo sanado. Versículo clave, Hechos 14, versículo 8. Así dice el Señor en su palabra. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies de ambos, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. ¿Se puede imaginar qué impactante, qué milagro que Dios hizo en medio de una plaza pública en donde había centenares de gente? Gloria sea
al Señor. ¿Cuál es la explicación? Este precioso pasaje que Dios ha dejado para que la iglesia lo disfrute, lo viva y lo practique. Dice la palabra de Dios, este maravilloso pasaje comienza con la historia de un hombre cojo que al ser sanado por la fe da testimonio de el poder de Dios. Este milagro no solo muestra la intervención divina, sino también la respuesta de fe del hombre que fue sanado. Gloria a Dios. La sanidad no fue simplemente un acto de compasión, sino una señal de que el Evangelio tiene el poder de transformar vidas, incluso en el aspecto físico. Poder en la sangre de Cristo, poder en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la convicción que tenían sus servidores, los apóstoles del Señor Jesucristo. Cuando veían un enfermo, ellos primero veían un alma enferma, un alma que necesitaba las sanidades de Dios, y luego veían el cuerpo, que ellos sabían que un Dios todopoderoso, grande en amor, en poder y en misericordia, Él también podía hacer el milagro de quitar las enfermedades y traer las sanidades por dentro y por fuera. Gloria a Dios. Lo que Dios hace es completo. Dios no da el Espíritu por medida. Dios ama más allá del tiempo, más allá de todo. Créanlo, aunque usted se haya caído, aunque usted haya caído 7 veces, ese precioso Dios le ama. Ese precioso Dios le dice: levántate y regresa a mí, vuelve a mí. Iglesia de Dios, cuántos cojos, cuántos tullidos espiritualmente, por la falta de sana doctrina, por la falta de la palabra de poder y de autoridad, y un Dios vivo y verdadero, que tiene el poder para dar vida al espíritu muerto en delitos y en pecados, para dar una alma que se deleite en ser un adorador en espíritu y en verdad, y con un cuerpo saludable, para que recorra el mundo, recorra la tierra, predicando el evangelio de la vida. Bendito sea el Señor. Dios no nos ha dado limitaciones. Él nos ha dicho: vayan por todo el mundo. Bendito sea el Señor. Y ellos lo entendieron, lo dejaron todo y se fueron, no solos, sino llenos del Espíritu Santo. Él era quien les guiaba y les llevaba de gloria en gloria y de victoria en victoria. No seas de aquellos que miran la pobreza física, económica. Si alguno te dice así, tú mejor di: soy rico espiritualmente. Y a pesar de todo, todos los días el Señor me da de comer a mi alma, a mi cuerpo y a todo mi ser. Bendito sea el Señor. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su promesa. Él no nos ha dejado. Si te has ido lejos, regresa, porque Dios te ama y quiere tenerte en su corazón. Bendito sea Cristo. Bendito sea el Señor. Veamos un versículo relacionado a lo que acabamos de leer del hombre imposibilitado que fue sanado. Gloria a Dios, porque tuvo fe en ese precioso Dios que estaba predicando el siervo de Dios, Pablo y Bernabé. Pero el que hablaba
El que llevaba el mensaje era Pablo y Bernabé al lado, orando. Dios dice que vayan de dos en dos. Hay que ser fieles y obedientes. Ahí hay grande bendición. Gloria al Altísimo. Dice la palabra preciosa de nuestro amado Dios en Marcos capítulo 9. Por favor, amada iglesia del Señor, remanente fiel y verdadero del Dios Altísimo. Marcos 9, versículo 23. Así dice el Señor en su santa palabra. Jesús le dijo. Si ya encuentra, diga gloria a Dios. Amén, gloria. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a leer con el contexto. Gloria a Dios. Vamos desde el versículo 12. Y Él les dijo, ¿quién? Señor Jesucristo. Es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho. ¿Qué dice? ¿Sí leyeron? Como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho. ¿Y qué estaba pasando con los discípulos del Señor? Estaban igualmente padeciendo. ¿Y cómo es el cristianismo moderno? De lujo. No hacen nada, solo sentados. No sirven, no predican. Solamente aman el poder en la iglesia. Solamente aman el dinero que obtienen de la iglesia. Hay que decirlo. Dice la bendita palabra de Dios. Como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea despreciado. Eso sucede con todos aquellos que sirven en espíritu y en verdad al Señor. Son despreciados, empezando por sus casas. Pero yo os digo, dice el Señor Jesucristo, que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él les saludaban, y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo, ponga atención, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a los discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. ¿Cuántos hay de estos en el presente en la iglesia? Por miles, por cientos. Mudos, imposibilitados para manifestar la gloria de Cristo, para manifestar al mundo que Cristo está presente en su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo en la iglesia, es decir, en Pablo y en Bernabé, estaba haciendo milagros extraordinarios. Pues porque ellos le habían creído, ellos le habían puesto atención. Porque no ponen atención, su mirada se desvía para izquierda, para derecha. Y su mirada se desvía, sus pies y su cuerpo también, y no se dan ni
de la voluntad, del servicio verdadero. Bendito sea Cristo. Que Dios bendiga a sus siervos que Él ha levantado para que sean antorchas encendidas en medio de tinieblas. Que hablemos la verdad y denunciemos la mentira. ¿Cuántos hay enfermos? Porque han cenado, han recibido la palabra, han recibido el poder de Dios y lo han vendido o no lo han usado debidamente. ¿Acaso no dice la Biblia que hasta hay muertos espiritualmente, cuando deberían estar haciendo lo que Dios dice que hicieron aquellos que vivían consagrados para Dios y para el servicio? Iglesias de miles, solo entretenidos, solo buscan el entretenimiento, el placer, la comodidad. ¡Ay de aquel que venga a incomodarles! ¡Ay, hay palabra de hombre! No hay palabra de Dios, porque la palabra de Dios está sobre los hombres fieles y verdaderos que cumplen lo que Dios manda. Almas vivientes en cuerpos saludables. Estoy hablando en lo espiritual. ¿De qué sirve un hombre saludable si su alma está moribunda? Si su corazón desfallece, pero porque se ha alejado de la vida, se ha alejado de la fuente de la vida. Continuemos el mensaje. Bendito sea el Señor. Y el papá de este joven decía al Señor Jesucristo que los discípulos de él no pudieron. Y escuche lo que dice el Señor Jesucristo, y para testimonio su palabra, la de Dios. Mire lo que dice: oh generación, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traedme. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo a tierra y se revolcaba echando espumarajos. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta la presencia de Dios? El poder, la autoridad de Dios. No quiere la maldad, lo maligno, no quiere venir a Cristo. Se resiste. ¿Qué más dice la palabra de nuestro precioso y bendito Dios? Gloria a Dios. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús bendito preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. ¿Sí entendió? Porque el Señor Jesucristo dice que todo ser humano que llega a este mundo es pecador.
y necesita a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 22. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mira esas palabras de humildad, las que ama oír nuestro amado Dios. Y escuche la respuesta. Jesús le dijo, ¿cómo? Si tú puedes. Todas las cosas son posibles para el que cree. Gloria, honra y alabanza sea al Señor. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba en una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Señor Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. ¿Qué es lo que pide el Señor? Fidelidad, obediencia. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que estemos con el Señor permanentemente, continuamente. ¿Qué significa eso? Si dice la palabra de Dios que Él es santo, entonces quien tiene que estar al lado de Él también tiene que serlo. Dios quiere comunión de manera especial, quiere tener comunión con sus servidores, con sus siervos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Todo cristiano es siervo del Señor Jesucristo. Todo cristiano. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. Gloria, honra y alabanza al Señor. ¿Cuál sería entonces la aplicación práctica con estos dos versículos que acabamos de leer? Este milagro es un recordatorio que no debemos subestimar el poder de Dios para obrar en nuestras vidas primero y luego servir al Señor y ver cómo Dios hace milagros extraordinarios. A veces nos enfrentamos a situaciones difíciles y también muy difíciles, pero al igual que este hombre que estuvo enfermo y por su fe en Cristo fue sanado, debemos nosotros creer que Dios puede intervenir en nuestras circunstancias. Gloria a Dios. Una iglesia de oración, siervos de oración, siervos de oración, siervos de oración eran los apóstoles del Señor Jesucristo. Gloria, honra y alabanza sean al Señor. Segundo punto, la equivocada interpretación de la multitud. Versículo clave, Hechos 14, versículo 11. Así dice el Señor nuestro Dios en su santa palabra. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Bendito sea el Señor. Y pondremos este título: el hombre
Hoy se cree Dios. Qué triste. Qué triste es que no se da gloria a Cristo. Y ellos se dan gloria y piden a los demás que les den gloria. ¿Cuántos cristianos no creen en Cristo y creen en su pastor? ¿Cuántos cristianos modernos desobedecen a Cristo y obedecen a su pastor? Solo pregúntese, ¿y si su pastor no es conocido por el Señor Jesucristo? ¿Qué sucede? Escudriñad los espíritus, dice el Señor. Gloria a Dios, por siempre y para siempre. Al presenciar el milagro, según el versículo 11 de Hechos 14, la multitud de Listra reaccionó de manera equivocada, creyendo que Pablo y Bernabé eran dioses encarnados. Este error muestra cómo a menudo la humanidad busca explicaciones naturales para los actos sobrenaturales, y es un recordatorio de que el ser humano tiende a idolatrar lo que no entiende. El ser humano tiende a idolatrar lo que no entiende. ¿Y por qué no entiende? Porque no está cerca a la fuente. Porque solamente espera que le cuenten y no quiere ir a la fuente, a las Escrituras, a orar y a que sea el Espíritu Santo revelando la verdad de Dios, la verdad escrita de Dios en la Biblia. Por eso no entiende. La confusión de la multitud también destaca la necesidad de una correcta, adecuada, certera enseñanza y orientación sobre la verdad del Evangelio. Gloria a Dios. Y eso sucede cuando el hombre es desinteresado completamente de las cosas materiales del mundo y es uno que ama buscar primeramente el reino de Dios y su justicia todos los días. Su interés es simplemente espiritual. Gloria a Dios. Vamos por favor al versículo relacionado. Isaías 45, en el Antiguo Testamento, por favor. Antes de Isaías, tenemos el libro del profeta de Dios, Isaías. Isaías 45, versículo 5, la palabra de nuestro Señor dice de la siguiente manera, gloria a Dios. Yo soy el Señor, con mayúsculas. Yo soy el Señor. En la Reina Valera, en esa descripción dice, yo soy Jehová. Dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te seguiré aunque no me has conocido. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así como no creer en aquellos que dicen, Dios mire el corazón. Pues claro, como está el corazón por dentro, el ser es por fuera, visible ante el mundo. Así como Cristo, sus discípulos, todo lo que ellos eran por fuera era la manifestación de lo que eran adentro. Bendito sea el Señor. Gloria, honra y alabanza. Qué declaración más impresionante. Yo soy el Señor y no hay ningún otro.
Solo Dios se merece la gloria, la honra y la alabanza. Gloria sea al Señor. Entonces, es importante reconocer que los milagros y las bendiciones provienen únicamente ¿de quién? ¿De Pablo? ¿De Pedro? ¿De Juan? ¿De quién? Solamente de Dios. Gracias a Dios que Pablo daba siempre gracias a Dios. Gracias a Dios que Juan daba siempre gracias a Dios. Gracias a Dios que todos los apóstoles daban siempre. Gloria a Dios y gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando entendemos esto, sabemos que no es nuestra el alma, que no es nuestro el cuerpo, que no es nuestro el trabajo, que todo es de Dios. Bendito sea el Señor. Todas los milagros, todas las bendiciones que ellos iban haciendo eran realizados únicamente por Dios. Cuando somos testigos, escuche esto, cuando somos testigos de su poder, debemos ser cuidadosos de no dar gloria a ninguna persona, sino solamente a Dios. Solamente a Dios. Alabado sea el Señor. Un verdadero siervo de Dios enseña eso, a dar gloria solamente a Dios. Bendito sea el Señor. Dice la bendita palabra de nuestro amado Dios en el punto 3. Punto 3, la corrección de Pablo y Bernabé. Versículo clave en el versículo 14 de Hechos 14. Así dice el Señor en su santísima palabra. Pero cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Solo hemos anunciado el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito por siempre y para siempre. Al ver los siervos del Señor Jesucristo que la multitud quería rendirles culto como el que se da solamente a Dios, Pablo y Bernabé apresuradamente ellos salieron ¿a qué? A corregir ese craso, ese gravísimo error de un pueblo que no conocía la verdad de Dios. ¿Cómo se corrige el error? Con la verdad, dando a conocer la verdad, viviendo la verdad, practicando la verdad. Desgarraron sus ropas. Es una señal de rechazo ante la idolatría. Y les explicaron que ellos no eran dioses, que ellos no habían descendido del cielo, que eran igualmente terrestres como los demás, sino tan solamente unos humildes hombres servidores del Evangelio de la vida, la salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Este acto subraya la importancia de mantener siempre la humildad
y de dirigir o de llevar a otros hacia la verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración? Darles a conocer la verdad y todos mirar a Cristo y darle gloria, honra y alabanza. Alabado sea Dios, gloria sea al Señor Jesucristo, gloria a Dios por siempre y para siempre. Vayamos al libro de San Juan, capítulo 4, a ver el versículo relacionado. Ese versículo que es muy usado por mis amados hermanos en las predicaciones públicas. Gloria sea al Señor. Juan 4, versículo 24. Dice la palabra de nuestro Dios. Juan 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Debemos adorarle en espíritu y en verdad. Gloria, honra y alabanza sea a nuestro precioso y maravilloso Dios. Es vital, hermanos, hermanas, que al ser nosotros instrumentos de Dios, nos busquemos intimidad, tener intimidad todos los días con el Señor. Porque de esa manera nosotros no buscaremos como provecho gloria, no buscamos gloria personal, sino que siempre redirigimos la adoración al Señor todos los días. La adoración al Señor. Pongamos un ejemplo aquí. Usted es un profesional en la medicina, usted es un profesional en las leyes. Pongamos ese ejemplo. Y de pronto a usted le salió una operación exitosa. Pongamos una operación del cerebro y salió completamente exitosa. Ese médico debería decir: gloria a Dios, gracias a Dios pude realizar este trabajo con éxito. Lo mismo un abogado debería decir: gané este juicio, se logró justicia, y darle gloria a Dios, y no pedir gloria para él y decir: yo soy un extraterrestre. Eso es orgullo, vanidad, soberbia, altivez de corazón. No hay humildad. Dios bendice a los humildes. Gloria sea al Señor en todas las áreas de la vida. Dios bendice al que es humilde y rechaza a los orgullosos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Debemos ser humildes y recordar que todo lo que hacemos es solamente por su gracia. Todo lo que hoy somos es solamente por su gracia. Alabado sea Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Punto número 4. La persecución de los apóstoles. Versículo clave. Hechos capítulo 14, versículo 19. Hechos 14, gloria a Dios, versículo 19. Así dice la palabra de nuestro Señor. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y hablando o habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad
pensando que estaba muerto. ¿Cuántos dicen que ser predicador del Evangelio es fácil? El ejemplo es Cristo y sus sufrimientos. El ejemplo son sus seguidores, los apóstoles. El sufrimiento, el padecimiento. Y que en este tiempo, si ha pasado por las iglesias, ¿ha visto? Son unos verdaderos bailes, igualitos como hay en el mundo. Iglesia de Dios, no seamos almáticos, seamos espirituales. El Señor Jesucristo advirtió y dijo sobre los peligros que se dan en los últimos tiempos. Son momentos para gemir, para llorar, son momentos para arrepentirnos, son momentos para pedir perdón, son momentos para volver a Dios el corazón y servirle verdaderamente a Dios. Gloria a Dios. A pesar de los milagros y la predicación poderosa del Evangelio, algunos opositores llegaron para incitar a la multitud a que apedrearan a Pablo. Esta persecución demuestra que a menudo la aceptación del mensaje del Señor Jesús viene acompañada del rechazo y el sufrimiento. Sin embargo, la valentía y la perseverancia de Pablo, de Bernabé, frente a la violencia, nos dejan un gran legado. Nos enseñan a no rendirnos ante la adversidad. Gloria a Dios. Versículo relacionado, Juan capítulo 16, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Juan capítulo 16, versículo 33. Gloria a Dios. Estas cosas, dice el Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria, honra y alabanza al Señor nuestro Dios. Entonces, ¿cuál sería la aplicación a nuestras vidas? La persecución y las dificultades son inevitables en la vida cristiana. Si no levantemos nuestros ojos. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad, hermanas? Que usted también ora por la obra misionera, que usted también ayuda a la obra misionera. Con sus oraciones usted está orando por los misioneros en Jerusalén, por los misioneros en Israel, por los misioneros en todititas las naciones de este mundo, por los misioneros en este país, Ecuador. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Son hombres y también mujeres que han decidido dejarlo todo y servir al Señor Jesucristo en lugares peligrosísimos, en donde no solamente les meten a la cárcel, sino les hacen barbaridades, en lugares en donde los matan, donde los desaparecen.
y no se tiene noticias más de ellos. Ellos saben a lo que van. Gloria sea al Señor. ¿Verdad que hay gran diferencia entre decir soy siervo de Cristo y ser un siervo del Señor Jesucristo? Este pasaje es impactante. Vaya a su casita, ore, léalo, vuelva a orar y solamente terminaremos humillados, rendidos delante del Señor, porque no hemos hecho aún lo que ya debíamos haber hecho. Por eso está la iglesia como está. Una iglesia dormida, una iglesia entretenida, no una iglesia viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que con el poder de Dios y el poder del Evangelio penetra espíritus muertos y miramos como Cristo da vida y vemos como almas rebeldes ahora son mansas, humildes, sumisas a Dios. Cuerpos enfermos que vivían en el pecado y en la maldad, ahora esos cuerpos deleitándose en la fuente de la vida. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. La persecución y las dificultades son inevitables en la vida del cristiano. Al igual que el siervo, el apóstol Pablo, debemos estar dispuestos a enfrentar la adversidad con la certeza, con la completa, absoluta seguridad de que Cristo ya ha vencido y nuestra recompensa por nuestra fidelidad y obediencia es ya eterna. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y para ir finalizando, nosotros veamos el punto 4. El punto 5, la continuación de la misión. Ya se fueron los apóstoles, se fueron a descansar, pero ellos tenían a Cristo como el mejor de los maestros, tenían al Espíritu Santo, el otro consolador, el guía, el maestro, el enseñador, y sembraron la palabra en corazones que querían servir a Cristo, y ellos continuaron la obra. Gloria sea al Señor. La continuación de la misión y el fortalecimiento de los creyentes. Vayamos por favor al versículo 20, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. ¿Y qué dice el 21? Y después de anunciar el Evangelio, ¿se da cuenta? Casi muerto, se levantó, se fue a buscar a su compañero de milicia y se fueron a Derbe. ¿A qué? A seguir sirviendo al Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¡gloria a Dios!, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, gloria a Dios, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. Gloria sea al Señor, diciendo estas preciosas palabras. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria a Dios.
Y luego vemos cómo ellos, con sana doctrina, dijeron que en cada congregación no había un anciano, habían varios ancianos, y todos ellos servían, y todos ellos trabajaban para la gloria de Dios. Santo es el Señor. Después de haber sido apedreado hasta casi la muerte, Pablo se levantó y continuó con su misión. No solo continuó predicando, sino que también fortaleció a los discípulos y estableció nuevos creyentes en las ciudades cercanas. Esto subraya que el llamado de Dios no depende de las circunstancias, sino del poder de Dios para sostenernos. Gloria a Dios. Aleluya. El poder de Dios nos sostiene para seguir siendo luz en medio de las tinieblas y sal en la tierra. Gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Además, muestra este pasaje la importancia de el discipulado y de fortalecer a los nuevos creyentes en la común fe en el Señor Jesucristo. Vayamos por último al versículo relacionado a la carta a los Efesios. Por favor, más adelante vaya, pase Corintios, a los Efesios, carta a los Efesios, capítulo 4, gloria a Dios, y versículo 11. Y Él dio a algunos, es decir, a varios, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y ministros. ¿A fin de qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria, honra y alabanza sean a nuestro precioso Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Una iglesia de intimidad con Cristo, una iglesia con intimidad con el Espíritu Santo, una iglesia que tiene la sabiduría y la inteligencia de Cristo, una iglesia que se esfuerza por crecer, por madurar espiritualmente, y una iglesia que se esfuerza por servir cada día al Señor. Gloria, honra y alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces finalizamos diciendo, nuestro llamado como creyentes en Cristo no es solamente recibir la salvación, sino también fortalecer a otros en la fe. El discipulado es esencial, es vital, es sine qua non para la vida del cristiano, para la vida de la iglesia. Y debemos estar comprometidos a enseñar, alentar y edificar a otros creyentes en su camino con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Conclusión. El pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 8 hasta el 23, nos recuerda que la misión de todo cristiano está llena de milagros, pero también de persecución y de adversidad. Más allá de aquello, la fidelidad de Pablo y Bernabé
a su llamado, nos enseña que debemos mantenernos firmes en nuestra fe. No importa, iglesia, no importa lo que enfrentemos, no importa lo que venga adelante, solamente miremos a Cristo. Al ser testigos del poder de Dios y predicar el Evangelio, debemos tener en cuenta la correcta interpretación de nuestras acciones, la humildad y la disposición para perseverar. Gloria a Dios. Además, hoy somos animados a seguir adelante en nuestra misión sin importar los obstáculos. Mejor que esos obstáculos sean la oportunidad para que nuestra fe se fortalezca. Gloria sea al Señor. No importa los obstáculos que enfrentemos, si estamos siendo desafiados en nuestro caminar cristiano, recordemos que Dios es quien nos respalda. Gloria sea al Señor. Entonces, iglesia, culminamos diciendo: mantengámonos mirando a Cristo. Nuestra mirada sea fija en Él. Mejor pidamos al Señor que redirija nuestros pasos, que redirija nuestra vida hacia su voluntad, hacia su propósito, y sobre todo continuemos proclamando su mensaje de amor, de paz y de salvación, viviendo en santidad. Gloria a Dios. Pregunta. De todo este tiempo precioso y maravilloso, ¿estamos dispuestos a seguir adelante y ser testigos fieles del Señor en este tiempo? Gloria, honra y alabanza al Señor. Póngase en pie, por favor, amada iglesia de Dios, remanente fiel y verdadero del Señor. Hable con el Señor y dele gracias al Señor. Bendito eterno, santo eterno, glorioso Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esta maravillosa enseñanza. Gracias por el ejemplo, de manera especial, de Pablo y de Bernabé. Precioso Dios, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, y también ayúdanos a ser valientes en el momento de la tribulación, de la persecución. Ayúdanos a manifestar, Señor, tu voz en medio de tiempos peligrosos, inclusive, Señor, en medio de adversidades. Precioso Dios, por favor, revístenos de tu sabiduría y de tu inteligencia para redirigir a otros hacia ti, y que tu gracia, Señor, sea vista en nosotros como testigos fieles y verdaderos de tu amor. Oh Santo Dios, te pedimos que nos fortalezcas para que, como Pablo y Bernabé, amado Dios, caminemos rectamente, continuemos proclamando tu evangelio a pesar de cualquier persecución. Muchas gracias, amado Dios, en el santo y sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Puedes saludar, amado hermano, hermana, y animarnos, invocando el nombre del Señor Jesucristo, a seguir proclamando el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. La paz del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Los siervos del Señor, gloria a Dios. Pero puedo prender el... Sí.